Ahí comenzamos con la grabación. Bueno, van a ver que hay dos instructivos, dicen pan como puesto como instructivo, una presentación y un video. El video es sobre toda la presentación que se hizo para el cálculo del TDN. Y el instructivo es lo que vamos a arrancar viendo hoy, que lo vamos a ver así, si lo puedo. No, lo voy a ver de acá de lo que lo tengo. Ahí está. A ver, ya vieron la semana pasada un poco de lo que era el análisis de algoritmos, un poco de introducción, el mejor caso, el peor caso y el caso promedio. Los dos tipos de enfoques que se hacían en base a un algoritmo. Y ahora vamos a ir un poco más en fino a lo que hicimos con el programa de incrementar, sumar y producto para poder obtener realmente el producto de dos números, ¿no? Este apunte es básicamente un poco un resumen y una ayuda. Esto cuando estábamos en modo presencial, lo explicamos directamente en base, ¿no?, a lo que vamos desarrollando. El tema es que ahora, bueno, tuvimos que buscar la forma de que tengan algo también, un soporte más tangible. Es un resumen un poco de los libros que ustedes tienen a mano para que lo puedan ver y de acá se puedan guiar bastante bien. Mencionamos características de los algoritmos, como ya lo vimos la vez pasada, que sea preciso, determinista y finito, que sea efectivo, que sea de propósito general, que sea eficiente y un montón de cosas más, ¿no? Lo que a nosotros nos importa es que el análisis de nuestros algoritmos, lo que nosotros tenemos que determinar o poder buscar es saber si son o no son efectivos y eficaces nuestra ejecución, ¿no? Y hay dos preguntas importantes. ¿Cuánto tiempo ocupa y cuánta memoria ocupa? Esto hace referencia a una complejidad temporal y una complejidad espacial. Ya habíamos dicho que a nosotros lo que más nos va a importar es cuánto tiempo ocupa. Y acá es donde hacíamos una referencia de que tiempo no hablábamos de tiempo en sí, en una unidad de medida como segundo, minuto, lo que sea, sino que se medía en pasos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Entonces, este tiempo va a estar determinado por los datos de entrada, la implementación del programa que se haga, y si nosotros realmente estamos calculando tiempo como tal, como unidad de medida de tiempo, va a depender mucho de lo que es el procesador, de los periféricos y entre otras cuestiones, ¿no? Sin embargo, el tiempo que requiere un algoritmo para resolver un problema está en función del tamaño de la entrada de los datos, ¿no?, y del conjunto de esos datos, el cual nosotros vamos a simbolizar como TDN. Se le llama TDN, donde n es el tamaño de los datos de entrada, y acá repetimos un poco y hacemos algunas aclaraciones con respecto a esto. Mi idea no es leerles un PDF, así que vamos a ir haciendo así un repaso a lo grande. Bien. Y acá es donde venimos con conceptos más importantes. Operaciones elementales, ¿bien? Y las operaciones elementales son aquellas que justamente no se pueden seguir dividiendo en otras operaciones. Por ejemplo, si yo a ustedes les digo, no sé, calcular el producto de dos matrices no es una operación elemental. La operación elemental es multiplicar dos números, sumarlo en otro lado, bueno, no, la multiplicación en sí no lo es, ¿bien? Ahora, ¿qué operaciones vamos a tener? Las aritméticas, suma, resta, división, producto, calcular el resto. Asignar algún valor en una variable. Operaciones con ya un incremento, un decremento o alguna otra operación aritmética, como por ejemplo el más igual, el menos igual y todo lo que sea. Fíjense que también está el post o pre-incremento y el post o pre-decremento. Pero
nosotros ya sabemos que era lo que el otro día charlábamos un poquito, de que cuando hicimos el ejemplo, dijimos que el incremento lo íbamos a contar como 1, ¿no? Decíamos, tenemos 101 incrementos. Bueno, si ustedes se fijan, ahora sí ya definimos que estas operaciones, post-incremento, post-decremento, sumar y asignar y todo lo que sea, van a contar como 2 operaciones elementales. Una es por la operación propia, ¿sí? Y la otra es por el hecho de tener que asignar. ¿Bien? Esto queda en claro, ¿no? Bien, nosotros lo tomamos como uno nomás. El otro día, ahora lo vamos a tomar como 2. A partir de ahora lo vamos a tomar como 2. ¿Por qué? Porque esto es lo mismo que, o sea, si yo digo A más, esto es lo mismo que decir A igual a A más 1. Entonces tengo una suma y una asignación. Por lo tanto, son 2 operaciones elementales. Entonces, a partir de hoy, las veces, el otro día fue a modo de ejemplo y a modo de poder introducir el tema. Pero a partir de ahora, vamos a tomar que estas operaciones son 2 operaciones elementales. ¿Bien? Después tenemos la llamada a una función, es una operación elemental. El retorno de una función es una operación elemental. Operaciones del tipo igual o desigual, comparaciones lógicas, negaciones, lo que sea, también son operaciones elementales. Y los accesos a determinadas estructuras de datos. Por ejemplo, el acceder a un arreglo, que mi arreglo se llama A sub I igual a 2. ¿Cuántas operaciones elementales hay ahí? Está la asignación y el arreglo, puede ser. El arreglo, ¿qué sería lo del arreglo? No me acuerdo si era una operación elemental o dos, no me acuerdo. Pero, no es una nomás o dos, porque tengo que buscar la posición y tengo que buscar y tengo que asignarla. ¿O no? Bien. Esto, el hecho de tener un corchetes I, es un acceso, por lo tanto, es una operación elemental. Y esto, que es un igual, de operación de asignación, también es otra operación elemental, o sea que acá hay 2 operaciones elementales. ¿Bien? Y acá, 3. 3. Y acá, ¿cuántas hay ahí? Ah, claro, es capciosa esta. 5, ¿no? Una, dos del arreglo, o sea, lo primero. A Después ver, uno vos del. me decís 2 de acá, Claro. del Dos arreglo, del. 1, ya tenemos 3, Ajá. del más Y 4 y igual. 5 con el más igual. Bien. Exacto. Pero, ¿qué es lo que pasa? Esto es lo mismo, voy a cambiar el color, esto es lo mismo que decir A, bueno, I, J, vamos a poner así, igual a I, J, más B, K. Esto hace lo mismo que esto, ¿no? Pero bueno, ya no son la misma cantidad de operaciones elementales. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 acá contra 5 acá. ¿Cuál es la que nosotros vamos a utilizar? La segunda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente acá nosotros lo vamos a utilizar solamente cuando sean variables. ¿Bien? Cuando solo tenga que ver que no tengo que acceder a más
elementos de una estructura de datos, sí. Pero cuando trabajemos con alguna estructura de datos, como por ejemplo una matriz, un arreglo, una estructura, lo que sea, las tenemos que desglosar. O sea, esto lo tienen que hacer así, para que ustedes no se confundan. ¿Bien? Bien, 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 bien. Bueno, sigamos. Ya tenemos esta parte. Ahora, ¿a qué le llama tiempo de ejecución? Habíamos dicho que no al tiempo físico, sino al número de operaciones elementales que se llevan a cabo en el algoritmo. La vez pasada decíamos que eran a pasos. Bueno, esos pasos a partir de hoy son operaciones elementales, ¿sí? Tengo 5 operaciones elementales de sumar, 2 de igual, 3 de comparación. ¿Bien? En base a esto, teniendo un poquito esta regla, que esto es una reglita nomás, una receta como para que tengan un poco de idea, vamos a empezar con lo que es el cálculo del TDN, ¿sí? Dijimos que íbamos a contemplar tiempo y espacio. Hoy en día el tiempo es lo que más nos importa, así que mediante las operaciones elementales vamos a poder aplicar el peor caso. Nosotros siempre vamos a buscar el peor caso, salvo algún momento que les diga, calculemos el mejor caso. El caso promedio no lo vamos a hacer porque es algo X probable, no podemos determinarlo de manera directa, ¿bien? Que acá hago la aclaración, nos vamos a centrar en el peor caso. Y acá empezamos un poquito con lo que son las operaciones elementales, que hay otra aclaración. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Que el tiempo de una operación elemental, por definición, es de orden 1. O sea, ¿se acuerdan que el otro día decíamos, bueno, esto es O n al cuadrado, el orden, bueno, acá va a ser 1, quiere decir que es constante. O sea, hacer una suma es algo constante, hacer un producto es algo constante. O sea, la cantidad de operaciones elementales son constantes. El tiempo de ejecución de una secuencia consecutiva de instrucciones se calcula sumando los tiempos de ejecución de cada una de las instrucciones. O sea, si yo tengo 7 líneas de manera secuencial, ¿cuántas operaciones va a tener mi programa? Sumando una debajo de la otra. Listo. Las declaraciones de variables, funciones, constantes, entre otras, por ejemplo, una estructura, definir una estructura, no se van a considerar al momento del cálculo. Eso que decimos, por ejemplo, la vez pasada definíamos una variable m, no la vamos a considerar como operación elemental, salvo que esa variable m se inicialice, ¿sí? Excepto aquellas declaraciones de variables que incluyan en ella la inicialización de la misma. Se considerará como una operación elemental. ¿Bien? Es decir, int a, int b, esta no cuenta como operación elemental, esta sí. ¿Bien? Una consulta, profe, ahí. Por ejemplo, también cuando hagan un int, sí. Cuando nosotros hacemos o sea, se declaran muchas variables seguidas. Si todas se inicializan, por ejemplo, declaro 5 variables seguidas, las 5 inicializadas, ¿se cuenta como 5? Exacto. ¿O como una? Tenés 5 operaciones elementales. No, tenés 5. Ah, bien. Y si tenés 5 variables y solamente 2 se inicializan, cuenta como 2. Cuenta solamente aquellas que estén inicializadas. ¿Bien? ¿Este arreglo está inicializado? No. No. Por lo tanto, no cuenta como operación elemental. ¿Bien? Perfecto. El uso de funciones de entrada-salida, printf, scanf, get, chat, putchar, lo que sea, implican el costo de una operación elemental con el simple hecho de emplearlas. O sea, usar un printf ya viene una operación elemental de cajón. ¿Bien? Si alguna de ellas implica el uso de variables, se sumará una por el uso de cada una de ellas. O sea que nosotros tenemos un bucle for y Vamos a hacer inicializamos un ejemplito de esto.
Si nosotros tenemos un bucle for, inicializamos la i, por ejemplo, en i igual a 0 y todo eso, ahí serían dos operaciones elementales. ¿O no? Una, porque vos estás inicializando. ¿Y el for? Pero el for, o sea, se hace lo que las veces que sea, pero la inicialización se hace una sola vez. Bien, entonces no cuenta como una función de entrada y salida. For int j. No, pero en el for, ¿me decís? Ah, no, pero el for es de una estructura repetitiva, no tiene nada que ver. Claro, claro, por eso ahí. A ver, chicos, me cambio de red de Wi-Fi porque creo que tenemos un par de delay. A ver, aguanten un segundo. Bueno, ¿Me escuchan bien? mejor me parece. Sí. Por ahora sí, profe. ¿Mejor? Bien, bien. Porque yo hablaba y Agustín me contestaba a los 10 segundos. Bueno, listo. Vuelvo con un ejemplo este. ¿Cuántas operaciones elementales hay acá? Dos. 2. Dos. Una por el printf de por sí y una porque hay una sola variable. Perfecto. Voy a borrar un poquito esto y me van a decir ustedes cuántas hay. ¿Cuántas operaciones elementales implica esto? ¿Dos? 6. 6. A ver, uno dice 2, otro dice 6. Para mí 6. Va, pero depende, o sea, todas las operaciones que haya dentro de esa suma cuentan. Porque yo, por ejemplo, bueno, sí Exacto. deberían contar, porque si yo, por ejemplo, lo hago en otra variable, si yo hago una variable A y la hago, a la suma esa, la operación, Claro. lo mismo me va a las voy a contar. Entonces sería indiferente. Exacto. O sea que tenemos 1, 2, 3, 4. 5 por el printf y 6 por usar el valor. Bien, o sea que 6 era correcto. ¿Sí? 4 es por solo calcular esa suma. O suma, división, todo lo que tenga, ¿no? Es por tener eso. Pero todavía no estoy usando el valor. Ojo con eso, ¿eh? Recién estoy calculando algo, listo, pero todavía no lo usé. Ah, el usarlo me usa uno más. Listo. Entonces, como reglita para que les sea fácil a ustedes y no se confundan con eso, uno sí o sí acá, siempre. Uno por cada vez que tengan un grupo de control, o sea, por un porcentual de 1, y uno por cada operación que se haga. Entonces, si ustedes cuentan acá, directamente tienen 1, 2, 3, 4 operaciones, 5 por la variable y 6 por el printf. Listo. O sea que si yo sigo agregando más cosas y agrego más variables, pum, solamente eso. De esta forma es lo más sencillo. Bien. El scanf y nunca va a ocupar 1, porque sí o sí hay que guardar el dato en alguna variable, salvo que se guarde en buffer, pero eso no lo hacemos. Siempre empezamos con 1, ¿sí? Y de ahí vamos a ir viendo a medida que vamos utilizando, ¿sí? Acá hay un conjunto de reglas o esquemitas y ejemplos para que se puedan identificar, ¿sí? Vamos con una. Sentencias simples, ¿sí? El TDN de la ejecución es igual a la suma de las operaciones elementales que posee dicha sentencia. Es lo que me preguntaba Alejo hace ratito. Yo tengo acá esta que no se está inicializando, pero acá una que sí, dos que sí, tres que sí, cuatro que sí. Bien, o sea que por lo tanto acá hay 4 operaciones elementales. ¿Sí? Acá tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 por asignar. 5 operaciones elementales. Bien, por lo tanto, si yo tendría que sumar todo esto, me da 9 operaciones elementales.
Fíjense, chicos, que yo acá les he puesto un montón de ejemplos y se los he analizado línea por línea para que ustedes tengan una receta completa y no tengan ya mucho para equivocarse, ¿sí? Entonces acá en esto en gris está puesto todo lo que es el fragmento. En la línea 1 hay 5 variables, ¿sí? La declaración de ellas no implica, pero sí la inicialización. De las 5, solamente 4 están siendo inicializadas, lo que hablamos recién, 4 operaciones elementales. Perfecto. En la línea 2 están las 4 operaciones aritméticas y una asignación, por lo tanto son 5, se suman, son 9 operaciones elementales. Como son 9 operaciones elementales, un número, ¿sí? Son 9 pasos, lo que sea, tiene una complejidad constante, ¿sí? Siempre que se ejecute este programa, va a tener la misma complejidad porque no depende de nada más. ¿Bien? Vamos con un if. El if, si nosotros lo analizamos, ¿sí? Vamos a tener en cuenta, este es un if solo, ¿no? No es un if else. If. El if me implica a mí el t de la condición más el t del cuerpo. ¿Qué es el t de la condición? El t de la condición es lo que me implica la comparación que hay acá adentro y el t del cuerpo es todo lo que tenga por el lado verdadero. ¿Bien? Entonces, si nosotros acá analizamos un poquito, a ver, empecemos. Línea 1, ¿cuántas operaciones elementales hay? Cero. Cero. Ninguna. 0. Sí. Ninguna. Perfecto. Vamos acá. ¿Cuántas hay en la línea 2? Una. Un. Una. ¿Cuántos hay en la línea 3? 4. 4. ¿Estamos todos de acuerdo? 1 por el scanf más 3 variables. Y el acceso a la memoria, aunque esté vacío, No, porque en el scanf siempre lo vamos a utilizar así. Sí, sí, sí. Esto es, bueno que lo preguntes porque es una aclaración, porque ahí yo estoy accediendo a la memoria de la variable A. Está perfecto que lo aclares. Nosotros lo vamos a considerar como 1 directamente esto. Perfecto. ¿Sí? Me había olvidado que Bien. en el scanner ¿Acá? se usaba eso. ¿Cómo era que se llamaba? El Ampersand. 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 En el if, ¿cuántas operaciones elementales hay acá? Una. 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 ¿No? Bien. En el cuerpo, que es todo esto, ¿cuántas operaciones hay? 7. 7. 7 operaciones elementales. Perfecto. Acá, 3 operaciones elementales. ¿Y el printf de abajo? Dos. 2. 2, ¿no? Y ahora me podrán decir, y sí, pero el if, la parte esta, y depende, no es que siempre la voy a contar, porque capaz que si A es menor que B o es igual, no voy a hacer esta parte. Pero ahí Está analizaríamos bien. el peor ¿De qué caso. caso estamos analizando nosotros? Exacto. Siempre analizamos el peor caso. Si yo les dijera, chicos, en el peor de los casos, ¿qué complejidad tiene esto? ¿Qué complejidad no? ¿Cuántas operaciones elementales hay? Contemos. Nada. 1, 5, 12, 13, 14, 15, 17. 17 operaciones elementales, peor caso. ¿Y si les dijera mejor caso? 10. 10. 10. 10 operaciones elementales. Porque lo mejor que les puede pasar a ustedes es que no entre al if. ¿Bien? Perfecto. Entonces decimos que son 17. Acá abajo está un poco más analizado, línea por línea y todo, y dice que hay 18. ¿Qué nos comimos? Veamos, ¿qué nos comimos? No hay nada. En la línea 2 hay una. Acá hay 4. Esto lo dijimos bien. Esto dijimos bien. 3, 5, 6, 7. Eso está bien. No implica. Mati, puede ser que había Esto uno que dijimos que estaba estaba mal. bien. Puede ser, ¿eh?
A ver, que yo haya sumado, a ver, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Hay alguno que capaz que me comí y pasé mal el número, ¿eh? 2, 3, 3. Este de 7 estaba bien, que es esto. 7. Este, línea 4. No, línea 4 está bien. Línea 3 son 4. Línea 2 es 1. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no nos da la suma? Uno, 4, 1, 7, 3 y 2 dijimos, ¿no? 5, 13, 13, 14. Ah, no, Sí, 18, está 17. bien. Habíamos sumado mal acá al principio. Ah, no. Sí, sí, A sí. ver. 6, 13, 14, 15, 13 16, más 3, 17, no, 18. 17. 18. Ah, 18. Ah, se ve que cuando... un 1 acá. No sé, algún número Ah, nos habíamos comido y bueno, nos dio. Bueno, acá está bien, son 18. ¿Sí? Bueno. Por el lado del if-else, ¿sí? El condicional if-else, ya tenemos que se nos agrega la parte del no, y no se ejecutan ambos. O se ejecuta uno o se ejecuta el otro. Por lo tanto, el TDN para un if-else es el T de la condición sí o sí, el T de la condición, que es este que nosotros evaluamos, más el máximo del cuerpo por el sí o por el cuerpo por el no. O sea, lo que ustedes les dé como valor más grande, ¿sí? Es lo que van a poner acá. Entonces, las cantidades de operaciones elementales que tenemos acá, que tenemos 3, 4, 5, 6, 7, contra 1, 2, 3, 4, 5, 6, nosotros vamos a quedar con el 6. ¿Bien? O sea que todo este bloque es 7 más 1 de acá, tenemos 8 operaciones elementales. ¿Bien? Más el resto. Esto porque es el peor caso. El mejor caso, esto hubiese sido un mínimo. ¿Bien? De nuevo, esto está todo explicado, está aclarado, está todo. Y tenemos las 18 operaciones elementales porque es el peor de los casos. ¿Bien? Vamos ahora a las llamadas a funciones. Las llamadas a funciones tienen algo particular. ¿Bien? Que nosotros vamos a considerar una operación elemental, ¿sí? Por usarla. ¿Sí? Llamar una función es uno. Es como usábamos el printf. Por usarlo ya es una operación. Listo. Una operación elemental. Perfecto. Más el tiempo de evaluación de los parámetros. P1, P2, P3. ¿Sí? Lo que sea. El tiempo que se emplea en obtener el valor de cada parámetro. Es lo que nosotros utilizábamos como en el printf. Utilizar una variable, un argumento, me sumaba una operación elemental. Más el tiempo que tarda en ejecutarse el cuerpo de la función. ¿Sí? Es decir, una operación elemental sí o sí, más el t que a mí me implique calcular cada uno de los parámetros, más el cálculo de la función propia. Por lo tanto, si vamos a esta función, yo tengo la función suma acá, ¿no? ¿Cuántas operaciones elementales implica esta función? 4. ¿Cuáles serían esos 4? El de la función. ¿el return cuenta? Ojo que acá es la declaración de la función. Todavía no llamamos a la función. La llamada está acá abajo. ¿El return cuenta como algo o no? Return. 1. Ah, bien, ahí están los 4 entonces. 3. 3 son. Ah, 3. Porque es 1 por sumar, 2 por asignar, 1 por el return. La función, definirla, declararla, recuerden que no nos implicaba. Por el suma, cuando llamemos, acá abajo. ¿Bien? Entonces, tenemos 3 por acá. Si vengo acá, tengo 1, 2, 3 por llamarlo,
4 por calcular esto, porque esto es un cálculo, ¿sí? Esto no lo calculo. 4. 7 por usarla. 7. 8 por asignarla. 9 por usar el printf. 10 por un argumento. 11 por el return. Vamos a ver. Acá está toda la explicación. Está el todo de dónde sale. 11 operaciones elementales. ¿Bien? Tengan en cuenta esto. Por eso yo puse acá esta operación y acá no. Para que ustedes vean que lo que se hace es el T de calcular los parámetros. ¿Sí? No de usarlo, de calcularlo. Si acá yo no lo estoy calculando, listo, ya va. Va como argumento. ¿Por qué? Porque en algún lado lo voy a usar, entonces no se contempla. Pero acá sí, porque yo tengo que hacer un cálculo. Sigamos. Ciclos o repeticiones. Bien. Yo acá, chicos, les voy a pedir que lo lean un segundito, que se descarguen ustedes también el material unos minutitos y se toman 10 minutitos, que yo voy a cortar un ratito la grabación y entra otra videollamada que tenía prevista hasta ahora, ¿sí? Y vuelvo. ¿Vamos? Tómense 10 minutitos, analicen esto y ya Listo, hablamos bien, porque esta parte sí, perfecto. sí la van a necesitar y ahora tenemos que abrir el otro instructivo. ¿Vamos?